capítulo 5. 2 Corintios 5. Y vamos a estar dando toda la información en cuanto a costos, etcétera, etcétera, en los próximos días. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 en adelante, terminando el capítulo 5 y llegando, diría yo, a uno de los pasajes más famosos de la Escritura. Aquel pasaje, aquel trozo que nos declara a nosotros como embajadores de Jesús. Y déjame irme directamente a ese pasaje. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el pasaje que va a resumir lo que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas en cuanto al ministerio. Yo te he dicho en varias ocasiones que el libro completo habla de la posibilidad, plantea la posibilidad de hacer ministerio y de hacer ministerio como se debe. Hemos aprendido que Dios te ha puesto en esta tierra para que le sirvas, y a mí me gustó lo que estaba señalando hace un ratito César. Estamos llegando hacia final de año, algunos empiezan a hacer incluso resoluciones para el año nuevo, pero desde ya hay que estar seguro que cumplimos las del año pasado. Y para muchos una resolución es: Señor, este año te voy a servir de alguna manera. Y hemos aprendido que el servicio no solamente sucede dentro de la estructura de la iglesia, o sea, no tienes que estar en un ministerio para hacer el ministerio. Que el ministerio, hemos aprendido, es servir a Dios, de eso se trata, llevando la vida de Dios que emana de la palabra de Dios a aquellos que están necesitados de Dios. Y que eso puede pasar en cualquier lugar. Eso puede pasar en tu oficina, puede pasar entre tus amigos, puede pasar con tus primos, puede pasar en una salida a cenar con el grupo de universitarios que son tu grupo de trabajo. O sea, el ministerio se hace cuando decimos de plano: yo voy a llevar la vida de Dios a otras personas. Y Pablo está delineándonos algunas realidades de ese ministerio. Una de esas es que somos embajadores, somos sus representantes. Ahora, yo no sé cuántos aquí conocen a algún embajador. ¿Conoces a algún embajador? Mira a la persona que está a la par, porque es un embajador, ¿verdad? Un embajador. Dile que te lleve a cenar a su embajada esta noche o algo, ¿verdad? Pero es eso, somos embajadores. Y Pablo va a presentar, fíjate, que para ser embajadores necesitamos hacer 2 o 3 cosas. La primera es cultivar una nueva mentalidad. Déjame leer desde el versículo, desde el versículo 11 para tener el contexto. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, algo que aprendimos la semana pasada, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, y ahí llegamos la semana pasada, si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En ese contexto dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate, Pablo va a plantear a la luz de todo lo que él ha estado enseñando. Vamos a ir
vamos a ir al tribunal de Cristo, vamos a salir de esta realidad, Dios va a examinar nuestras vidas, tenemos que tener temor, tenemos que persuadir a los hombres. Entonces él dice en el versículo 14, es el amor de Cristo el que pone una fuerza sobre nosotros. A mí me llama la atención la frase en el versículo 14, en la primera frase dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y una pregunta allí es, ¿el amor de Cristo es el amor de Cristo que Cristo nos da? ¿Es el amor de Cristo que nosotros tenemos que darle a otros? Bueno, no sé, porque primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué podemos nosotros amar a Cristo? Porque Cristo nos amó primero. La Biblia dice en varias ocasiones que Dios ha derramado su amor, ¿verdad? En nuestros corazones, que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Tú te acuerdas cómo muestra su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que está diciendo, ese amor realmente establece una nueva relación entre nosotros y Él. Dice, nadie puede separarnos del amor de Cristo, dice Romanos capítulo 8. Y esto, por supuesto, genera una reacción en nosotros, porque podemos amarle a Él y podemos amar a otros. Primera de Juan dice también en el capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué dice? ¿En qué sabes tú que tienes el amor de Cristo? ¿En qué sabes tú que eres creyente? ¿Cómo puedes comprobar a otras personas que eres un cristiano verdadero? Según la Biblia, la marca, la seña, el rasgo, la condición, yo no sé qué palabra usar para determinar si una persona es creyente, no es si te saluda diciendo, hermano, que Dios le bendiga, hermano. ¿Te ha pasado, verdad? Uno a veces va a un lugar y alguien le dice al final, que Dios lo bendiga. Ah, es cristiano, dice, no es cristiano. No, uno puede aprender a hablar cristianés. No es tampoco si usas una camisa cristiana, bueno, una camisa que dice algo cristiano, porque no hay camisas cristianas, ¿verdad? No es tampoco si vienes a una iglesia el domingo, o si tienes una Biblia debajo del brazo, o si oyes el reto de hoy en la mañana. O sea, eso no son rasgos de un cristiano. El rasgo verdadero de un cristiano es que ama a sus hermanos. Es lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, todavía lo subraya, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces Pablo dice, ese amor que Dios me ha dado, que Cristo me ha dado y que fluye a través de mí, me constriñe. Ahora, esa es una palabra que no usamos, ¿verdad? Yo no sé cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, me siento constreñido. No es una palabra muy parecida, ¿verdad? Constriñe es una expresión antigua que quiere decir me obliga, me fuerza, me empuja. Constreñir quiere decir precisamente eso, obligar, precisar, compeler, apremiar. Me empuja a hacer algo. Eso es lo que hace. O sea, si el amor de Cristo está en mí, el amor de Cristo me va a obligar a moverme. No es posible, está diciendo Pablo, no es posible que yo tenga el amor de Cristo y me quede impávido, tranquilo, sin hacer nada. Es imposible. Si tienes el amor de Cristo en ti, va a haber un movimiento. Y dice Pablo que el movimiento el cual va a suceder, dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y fíjate, lo que va a hacer Pablo, los versículos siguientes, él va a hacer un resumen para todos nosotros de cómo funciona esto del cristianismo. Buenísimo, si nos estás visitando por primera vez esta mañana o estás empezando los primeros pasos de tu vida cristiana, aquí tienes en los versículos 14, 15, y 16 y 17, tienes uno de los mejores resúmenes de cómo funciona la vida cristiana. Pablo dice esto, fíjate, el amor de Cristo me obliga a mí a pensar. Yo no puedo tener amor de Jesús en mí sin llegar a estas conclusiones, dice versículo 14. Número 1, que hay uno que murió por todos. O sea, Jesucristo murió por todos, ¿sí o no? ¿Por todos? ¿Por todos? Sí, claro. Jesucristo murió por los pecados de todos los hombres, dice la Biblia. Él fue a la cruz, y no tengo que narrarte otra vez el episodio de la cruz, porque lo conoces muy bien. Pero el pasaje dice, la expresión aquí dice, cuando Él murió por todos, entonces todos murieron con Él.
O sea, lo que estaba pasando ahí en la cruz es que la humanidad completa fue puesta de una manera posicional en Cristo. Lo que dice en otros trozos, ¿verdad? Es que el pecado se estaba pagando en ese momento. Dice, porque la paga del pecado, y lo conoces muy bien, la paga del pecado es muerte. Cuando Cristo fue a la cruz, lo que estaba haciendo era estaba eliminando, quitando, sacando de en medio el pecado que cada uno de nosotros tenía. Y dice que todos nosotros morimos. Dice, la dádiva de vida de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el versículo a continuación dice, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate cómo funciona. Él muere por todo el mundo, pero no todo el mundo le acepta. Unos pocos le aceptan, unos cuantos le aceptan. A estos, Romanos capítulo 6, pero también 2 Corintios capítulo 5, les da el nombre de los que viven. Tú y yo somos de los que viven. Cuando estuvimos en la cruz junto con Cristo, esta es una idea que a veces citamos de una manera un poco romántica. Probablemente tú has citado Gálatas capítulo 2 versículo 20 más de alguna ocasión, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes qué quiere decir? Yo allí en la cruz fui puesto y yo morí en la cruz. Ahora, no morí yo, por supuesto, el que murió fue el Señor Jesucristo, pero cuando estaba muriendo por mí, estaba yo puesto ahí posicionalmente. Pero ahora que le he recibido, ahora yo vivo, porque dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú estás vivo ahora, estás vivo y tienes un tipo de vida diferente, porque Jesucristo murió por ti. La vida diferente no solamente es una vida que vale la pena aquí en la tierra, es una vida que es increíble. La vida de un creyente comparada con la vida de una persona que no es creyente es radicalmente distinta. Pero una de las cosas en las cuales es distinta es que la vida del que es creyente no es su vida. O sea, no es tu vida, es la vida de Jesús. Porque tú ya moriste. No sé si me sigues. Es una especie de... Pudiera ser como una especie de rompecabezas, iba a decir, no, de trabalenguas. Pudiera ser como una especie de trabalenguas, pero así funciona. Tú fuiste a la cruz con Cristo y moriste. Pero cuando Cristo resucitó, Él te dio a ti su vida nueva. Entonces tú tienes una vida ahora totalmente diferente, una vida que no te pertenece, una vida que es de Él. Y entonces debes vivirla para Él. Estamos puestos en esta tierra no para nosotros mismos, estamos puestos en esta tierra para Él. Por eso la vida del creyente es ceder, fíjate, ceder. Romanos capítulo 14 lo dice de otra forma, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser, ¿qué dice? Es el amo, el jefe, el que manda, el dueño, el digno. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos que entender cómo funciona el cristianismo. Morimos y tenemos una vida nueva, pero esta vida nueva es de nuestro Señor. Él es el jefe, Él es el que manda. Entonces fíjate, 2 Corintios capítulo 5, fíjate el razonamiento de Pablo. Dice, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De manera, dice, o sea, si tú entiendes esto, que hay dos tipos de personas. Hay unos que murieron en la cruz y han resucitado, tienen una vida nueva que es de Jesús. Y hay unos que no tienen eso. Entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? Ahora, fíjate, ese versículo último está citado a menudo para hablar del cambio de vida que nosotros hemos tenido. Yo creo que es válido. Pero en el argumento de Pablo está diciendo otra cosa. Está diciendo, la humanidad entera está dividida en dos trozos, en dos segmentos. Están aquellos que murieron con Jesús y ahora han recibido una vida nueva en Él. Estos están en Cristo. Estos son criaturas completamente diferentes. Y están otros que no han pasado por esa expresión, que no han pasado por esa experiencia. Entonces dice Pablo, yo ahora ya no veo a la gente como antes.
Antes yo veía a la gente, depende de su raza, de su religión, veía por su caudal económico. Yo antes lo veía si era hombre o era mujer. Yo antes veía si era una persona que era inteligente y que tenía estudios, o otro que no tenía estudios. Pero dice Pablo, ya no lo veo así. Ahora como embajador, y ahora vas a ver unos instantes, ahora como embajador yo veo que hay dos tipos de personas: los que son de mi país y los que no son de mi país. Los que son de mi territorio y han experimentado la vida nueva con Jesús y que están en Cristo, y los que no están en Cristo. Y él veía, de ahí en adelante Pablo dice, yo no conozco a nadie más de una forma diferente a algo. Aún a Cristo, dice. Aún a Cristo, si yo antes lo conocí de otra forma, si yo entendía que Jesús era de otra manera, ahora he cambiado por completo mi forma de apreciar a Cristo. Dice, ahora veo nada más que están los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Totalmente diferente. Dice la Escritura, fíjate, Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois uno en Cristo Jesús. O sea, ahora nosotros que somos cristianos, ya no cuenta lo que éramos antes o lo que alguna vez fuimos. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Es alguien totalmente diferente. Y yo quiero animarte. Si vas a hacer ministerio, fíjate, si vas a tener una nueva mentalidad hacia todo lo que haces, tienes que aprender que esta tierra está poblada de dos tipos de personas: los que están en Cristo, que son nuevas criaturas, que Dios les ha dado una vida totalmente diferente, y los que no están en Cristo, los que no son nuevas criaturas. Y tú vas por la vida, vas teniendo diferentes encuentros y tienes que discernir, fulano de tal, ¿está en Cristo o no está en Cristo? ¿Qué hago con él? Porque si está en Cristo, entonces lo que tengo que es estimularlo para que viva la vida para su Señor. Pero si no está en Cristo, entonces lo que tengo que plantearle es la posibilidad de conocer a Jesús como su Salvador, como su Señor. Un pasaje más, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para nosotros que tenemos esa vida nueva, dice, ya no somos condenados. Y dice, la clave de los que estamos en Cristo Jesús somos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una vez más vuelvo a la idea, ¿verdad? Si tú estás en Cristo Jesús, amas a tus hermanos, no andas conforme a la carne, y alguien te puede ubicar diciendo, esta persona tiene una vida nueva. Pero si no tienes una vida nueva, si no has experimentado la vida de Jesús, ni amas a tus hermanos y probablemente andas según la carne de una forma tremenda, ¿verdad? Yo bromeo a veces, bromeo y no bromeo. Bromeo, tú sabes, ¿verdad? Bromeo poco sarcástico, pero uno conoce a algunos hermanos, entre comillas, hermanos, que uno se acerca a ellos, le da la mano y uno piensa que huele a mundo, ¿verdad? O sea, que tufo a carne. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? Esa es la gran pregunta. Solo podemos dividir. No dividimos el mundo en cristianos y en católicos y evangélicos. Por eso me has escuchado un montón de veces decir, no se trata de una religión. Porque Cristo, Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, nunca hablan de dos religiones. Hablan de dos estados espirituales. ¿Alguien está en Cristo o alguien no está en Cristo? Y entonces habla de dos actitudes que debemos tener. Al que está en Cristo habla de hacerle crecer en Jesús. Al que no está en Cristo habla de presentarle la necesidad de la conversión genuina, verdadera. Dice, nosotros hemos sido hechos algo nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en Cristo otra vez, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero animarte esta mañana, fíjate, porque es una mentalidad completamente distinta. ¿Con cuántas personas crees tú que te encuentras en una semana? ¿Cuántas personas? Haz una cuenta rápida, ¿verdad? Comienza por los de tu casa. ¿Cuántos son en tu casa? ¿Verdad? 3 en tu casa. Ojalá que sean 3 y no 30, pues 3, ¿verdad? 3, ¿verdad? Entonces tienes 3. Y sales de tu casa una mañana típica y entonces puedes decir que agarras tu carro y vas a trabajar. Y al llegar a trabajar alguien te abre la puerta, ahí está el cuarto, la primera persona fuera de la casa con la que tratas. Pero ahí en tu oficina, ¿cuántos hay? ¿8? ¿10?
¿Y cuántos clientes ves al día? ¿Cuántos pacientes ves al día? ¿20? ¿25? Y algunos aquí están diciendo, no, Julio, yo trato con 500 al día, ¿verdad? Estás en un colegio, eres maestro de un colegio, entonces ves, yo no sé, 600 bribones, ¿verdad? Y sus hijos. No, 600 bribones y sus papás, ¿verdad? Y uno dice, hey, todo este montón de gente, ok, yo quiero desafiarte a algo. Ya sea que trates con 15, 20, 50, 80, 100, 200 personas al día. Cada uno de ellos está en una de dos categorías. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? Tan simple como eso. Tan simple. Y dice Pablo, yo he llegado a esa conclusión. Yo he llegado a la conclusión que si alguno está en Cristo, esa es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero si alguno no está en Cristo, yo voy a ser un embajador para él. Yo creo que puse por aquí unas fotos, porque uno tiene que considerar si la persona está en Cristo. Todos los que vas a ver, con la excepción de 2 o 3 que están ahí, yo estoy seguro que son salvadoreños, fíjate, son salvadoreños del Salvador, ¿verdad? Y ahí tienes algunas personas que tú conoces que son salvadoreños, ¿verdad? Y uno puede decir, sí, ahí está el presidente, hay una presentadora, ¿verdad? Ahí está un futbolista, ahí está el alcalde, y ahí está una policía. El de la derecha es un ladrón, por cierto, lo agarré del periódico, ¿verdad? Y entonces tienes ahí a una doctora que no sé si es salvadoreña, un albañil que no sé si es salvadoreño, a un jovencito que no sé si es salvadoreño y a una señora en el mercado que no sé si es salvadoreño. ¿Sabes cómo les vemos la mayor parte de nosotros? Les vemos de acuerdo a su profesión. Decimos a la señora del mercado, ¿verdad? El señor doctor, ¿verdad? El señor ladrón, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Y entonces uno dice, sí, ¿verdad? O le pones otros términos, ¿verdad? El niño, el jovencito simpático, ¿verdad? O al presidente, el señor presidente, no sé cómo le dices, ¿verdad? Pero el señor presidente, o naive, ¿verdad? O yo no sé, el joven, el viejo. Y dice Pablo, no. La pregunta es, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Si uno es embajador, ahora ponte en la posición de un embajador. Tú eres un embajador de El Salvador en Washington. Te voy a llevar a tu oficina ahí. Esa es la embajada de El Salvador en Washington, ¿verdad? Entonces tú eres el embajador ahí en Washington. Y entra cualquiera de esas personas que te acabo de mostrar. A ti realmente solo te importa una de dos cosas. ¿Es salvadoreño o no es salvadoreño? Es todo lo que importa. Si es salvadoreño, lo atiendes de una forma. Si no es salvadoreño, lo atiendes de otra manera. Si es salvadoreño, tiene un montón de derechos, ¿verdad? Le extiendes un pasaporte, lo invitas a comerse una pupusa, no sé si eres un buen embajador, ¿verdad? Si no es salvadoreño, entonces tratas de atraerlo hacia tu país. Pero eso no es una cosa. Ahí no importa si alguien es, tú sabes cómo funciona. Si eres salvadoreño, estás en otro lugar y vas a ver a tu embajador, no importa tu profesión, eres salvadoreño, tienes unos derechos. Y si no eres salvadoreño o si no eres de ese país, no importa quién eres, el embajador no te recibe. ¿O no es cierto? Si vas a la embajada americana y tú no puedes llegar aquí diciendo, mire, usted no sabe, yo tengo 3 doctorados. El embajador te va a decir, pues, haga cola ahí con todos los demás. Ahí detrás del paletero ese que está ahí, ¿verdad? Ahí haga cola, porque realmente lo único que me interesa a mí es si usted es de este país o no es de este país. Esa es la mentalidad. Pablo está diciendo, nosotros debemos tener una nueva mentalidad. La nueva mentalidad es una persona, ahora entiendes, no si es evangélica, no si es cristiana, no si viene a vida nueva, no si usa ropa que parece cristiana. No, la pregunta es, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Si está en Cristo, es una nueva criatura. Tremenda expresión. Pero si no está en Cristo, entonces yo tengo que considerarme un embajador. Y tengo para esta persona un nuevo ministerio. Es el argumento de Pablo. Mira, versículo 18. Dice, y todo esto, todo este paquete de separar a la gente en dos realidades, proviene de Dios.
Esto es de Dios. Esto es de Dios, fíjate. ¿Qué es de Dios? El entender que algunos están en Cristo y algunos no están en Cristo. Y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora que entiendes que hay dos tipos de personas, entonces dice Pablo, y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos ministerio. Y es de Dios. A mí me gusta la expresión. Me hace recordar 1 Corintios 1:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es de Dios. Si hay algo que es de Dios, es tener la mentalidad de dividir el planeta entero en dos tipos de personas. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? Y yo quiero animarte, fíjate, quiero animarte que el día de mañana, cuando la persona te abra la puerta, la persona que donde vas a ir al banco, ya no abren la puerta en los bancos, ¿verdad? Pero vas al banco y la secretaria o la cajera ahí, la gran pregunta no es bonita o no es bonita, es simpática o no es simpática, es piedra o es buena persona. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Esa es la gran pregunta. Y el maestro de universidad con el que vas a tratar mañana en la noche, la gran pregunta no es si es bueno o es malo, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Y tu jefe, la gran pregunta no es si es amable o es un jefe difícil. La pregunta es, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Porque si no está en Cristo, de Dios tienes un ministerio con Él. Eso es. De Dios tengo un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, fíjate. El ministerio de la reconciliación. Dice Pablo, nosotros ya pasamos por ahí. Él nos reconcilió a nosotros. Lo dice Romanos capítulo 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ahora piensa en tu jefe difícil. Yo voy a asumir que tu jefe es difícil. No todos los jefes son difíciles, pero voy a asumir que tu jefe es difícil. Te lo he dicho en otras ocasiones. Es la encarnación del anticristo, ¿verdad? Y tú dices, mi jefe es difícil. ¿Y qué deseas para tu jefe? Que se vaya a vivir a otro país, ¿verdad? Eso es lo que quiero, lejos, ok. Pero fíjate, así como tú fuiste reconciliado, porque a veces asumimos que nosotros no somos difíciles, pero todos nosotros éramos complicados, ¿o no es así? Tito lo pone de otra forma. Tito dice que nosotros éramos aborrecibles, así dice, aborrecibles. Ven a Tito capítulo 3 y te lo enseño. El otro día estaba conversando con Ken Shepard. Ken Shepard es uno de los dos hermanos que ha venido a dar una capacitación para un ministerio de hombres que estamos por comenzar. Y Ken, si tú estuviste el año pasado, fue el maestro de seminario que nos dio unas clases sobre geografía bíblica. Si estuviste acá allá por agosto del año pasado, buenísimo. Estábamos conversando con Ken un poco sobre la vida y algunos conocidos comunes. Y llegamos a hablar de Eddie Martin. Eddie Martin, para ti que eres de muchos años de Vida Nueva, recuerdas a Eddie. Eddie era un hermano que venía constantemente aquí, un evangelista. Entonces resulta que la persona que llevó a Cristo a Ken, a este hermano, se convirtió con Eddie Martin. Entonces, hablando de la conexión, la historia, entonces empezamos a hablar de Eddie. Y entonces, como Eddie, un evangelista, una de las cosas que él enfatizaba era la necesidad de reconocer la calidad espiritual de cada quien. No te conviertes hasta que no te das cuenta de que tú eres una persona difícil, que tienes un montón de pecados. Y hay una anécdota sobre Eddie que yo le contaba a Ken y que creo que he contado en alguna ocasión aquí. Dice que este hombre, este hermano estaba predicando la necesidad de salvación y del evangelio y de la reconciliación que hay en Dios. Entonces dice que al final del culto hace una invitación para recibir a Cristo y que las personas que querían recibir a Cristo que pasaran adelante. Dice que se levanta de la congregación una mujer muy elegante,
con un abrigo, ¿verdad? Muy bien vestida, muy bien peinada, entonces, ¿verdad? Y se levanta y va caminando hacia adelante, que quiere recibir a Cristo. Y Eddie, este hermano, amigo de nosotros que está con el Señor ahora, le da la mano y le dice, ¿usted quiere recibir a Jesús? Sí, entonces oremos, le dice, oremos. Y entonces la mujer le agarra la mano y le dice Eddie, ¿verdad? Diga usted en el corazón, dígale, Señor, Señor, dice ella, yo me doy cuenta, dice, que soy una pecadora, dice, que soy sucia, que soy inmunda, que soy asquerosa a tus ojos. Y dice la mujer, no, yo no soy así. Entonces le dice Eddie, ok, vaya a sentarse entonces, usted no está lista para recibir a Jesús. Y dice que la mujer se fue a sentar. Y entonces él siguió haciendo el llamado. Y unos minutos después ella vuelve a pasar. Y dice, yo quiero recibir a Cristo. Y le dice él, está lista para reconocer que usted es sucia, es inmunda, es pecadora, no es buena para Dios. No, yo no soy así. Pues vaya a sentarse, le dice, porque todavía no está lista. Y dice que unos minutos después ella vuelve a regresar llorando ahora. Y le dice, yo reconozco que yo soy una mujer sucia, inmunda y pecadora. Está lista, está lista. Ese es el problema de la mayor parte de nosotros. La mayor parte de nosotros no queremos reconocer lo que verdaderamente somos. O sea, Cristo nos reconcilió a nosotros y nosotros éramos sucios, inmundos, asquerosos, pecadores. Entonces a veces no queremos llevar el evangelio a otros y no nos damos cuenta que la situación en la cual ellos están es la misma que nosotros teníamos. Tito capítulo 3, mira lo que dice. Yo te quería enseñar ese pasaje. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea, caíamos mal y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pablo dice, nosotros fuimos reconciliados. Nosotros éramos enemigos. ¿Cómo podemos negarle la reconciliación a otra persona en base a que no se la merece? O sea, piensa. Un marero no debe ser visto como marero. Y yo sé que es marero. Pero la gran pregunta es, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Y tú me vas a decir, ¿habrá mareros cristianos? Quizás de la Maranata, decís tú, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que todos los mareros no tienen a Cristo. Pero no debe ser visto más que como la necesidad de una persona de conocer a Cristo. Ahora, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no se lo merece? Esta persona necesita ser reconciliada con Dios, como tú y yo necesitamos en algún momento. Cuando éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió con Él. Esa es la expresión. La idea de reconciliar es nos volvió a una relación con Él que vale la pena. Por eso, a nosotros que fuimos ya reconciliados, que experimentamos esto, viene Pablo y dice, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es ir a hablar con todos. Marcos 16 lo dice así: id, palabras de Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto, mi hermano, no está hablando de misiones en un lugar raro, porque a veces leemos un pasaje como eso y pensamos, sí, verdad, yo quiero ir yo no sé, a Surinam. No, ojalá que vayas a Surinam, que te vaya bien, ¿verdad? Pero esto que quiere ir de todo el mundo, quiere decir hablar con todos los que están a nuestro alrededor y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado porque hay dos tipos de personas: el que está en Cristo y el que no está en Cristo. El que está en Cristo tiene la salvación. El que no está en Cristo va a terminar en el infierno. Tan simple como eso. Hechos capítulo 26, un pasaje más. Y yo estoy
tratando de hacer el punto de Pablo aquí esta mañana. Dios quiere usarte para llevar a otras personas a su conocimiento. Él te pone un montón de oportunidades. Él te hace su ministro. Y siendo el ministro es el servidor. Y la forma de hacer ministerio es dando testimonio. Mira lo que dice Pablo al dar el testimonio de su conversión misma. Dice, versículo 15, dice: yo entonces dije, este es el momentito en que Pablo llega al conocimiento de Jesús allá en el camino a Damasco. Dice, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Por favor, nota que ministro y testigo son una sola expresión. Son una sola expresión. Algunos de nosotros creemos, yo soy ministro del Señor porque ayudo con niños en la escuela dominical. Aquellos son testigos porque van a hablar de Jesús allá en una campaña. No es cierto. Es un solo paquete. Dios nos ha puesto para ser ministros y testigos. Somos sus servidores y damos testimonio. Y dice el versículo 16, de las cosas que he visto, de aquellas que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles de quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo te desafío, habla. No hay otra palabra, habla. No quiero avergonzar a nadie. Pero aquí tenemos, ¿cuántos sabremos aquí en la mañana? ¿200? Quizás unos 200, por ahí. Yo tengo temor de preguntar, ¿cuántos de nosotros no le hemos hablado el evangelio claramente a alguien presentándole a Jesús en el último año? En el último año. O sea, no estoy diciendo la última semana, el último año. Si yo dijera, por favor, levanten la mano todos aquellos que no le han no le han hablado a nadie, que entienden que hay dos tipos de personas. Entiende la mentalidad. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Julio, pero es que yo voy a una iglesia evangélica. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Yo soy católico, no importa, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Yo soy guerrillero, ¿no estás en Cristo o no estás en Cristo? No importa. Tú entiendes la mentalidad y sabes que tienes el mensaje y entiendes que tienes el ministerio. Pero si yo preguntara, ¿cuántos aquí no han hablado de una forma clara? Y te dijera, levanta la mano. Yo tengo temor que habrían muchos. Tengo temor que habrían muchos. Aún si yo pregunto, ¿cuántos nunca le han hablado a alguien? Y tú me dirías, que mire, Julio, es que fíjese que yo soy tímido, yo soy un poco tatarata para hablar, ¿verdad? Yo me confundo, tengo el temor que me van a preguntar si la Virgen María es la mamá de Dios, y entonces yo no sé qué hacer. Y tú pondrías tus excusas. Pero la mera verdad es que Dios te encargó el ministerio de la reconciliación. Y si has sido reconciliado, eres reconciliador. Y estás en esta tierra para eso. Esa es la razón por la cual estamos acá. Habla, ¿verdad? De hecho, si tú conectas los puntos de todo el trozo que hemos leído, realmente toda la idea es para llevarnos, para acorralarnos. Pablo está acorralándonos, diciendo, tienes que hablar. Fíjate, te conecto los puntos. Te conecto los puntos de lo que hemos aprendido hasta este momento, en ese trozo. Dice, entendemos que vamos a ser juzgados. Eso es lo que he dicho. Entonces reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos persuadiendo a los hombres. Y persuadimos a los hombres no solamente con un argumento lógico, sino que respaldándolo con nuestra propia vida. Esta vida debe ser una vida transparente. No podemos falsificar la vida. La apariencia del testimonio no es algo que armamos para que otras personas piensen bien de nosotros. Y ahora dice Pablo, ese amor que hemos recibido nos obliga
nos obliga a entender que hay algunos que han muerto con Jesús y han resucitado con Jesús y que son de Él. Y entonces nos muestra, nos hace discernir si una persona está en Cristo o no está en Cristo. Si está en Cristo, entonces ha sido reconciliado. Si no está en Cristo, entonces debemos llevarlo por el proceso de la reconciliación. Nos ha dado un ministerio y ese ministerio es la responsabilidad de pasar un mensaje y que el mensaje se habla. Esos son los puntos que él ha puesto. Tenemos que hablar. No hay otra alternativa. Si realmente comprendemos 2 Corintios capítulo 5, debería haber una carga. Yo lo he dicho a través de los años de otra forma. Debería de haber, quizás no una gran carga. Fíjate, quizás lo que quiero pasarte esta mañana es una pequeña carga. ¿Alguna vez has andado con una piedrita en el zapato? ¿Alguna vez has andado con una piedrita en el zapato? Una piedrita en el zapato es una de las experiencias más dolorosas de la realidad humana, ¿verdad? Uno anda con una piedrita en el zapato y no importa lo cayudo que seas, ¿verdad? Uno anda consciente que tiene la piedrita en el zapato. Yo quiero ponerte esa piedrita en el zapato esta mañana. Yo creo que el Espíritu Santo quiere ponerte. Que mañana vayas con la carga. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? Bueno, a la salida de aquí, yo no sé cuántos de nosotros vamos a saludar, por ejemplo, a los señores que nos dan seguridad. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? ¿Y con cuántos van a ir aquí a comer después a algún lugar? Y entonces la pregunta es, ¿y la mesera está en Cristo o no está en Cristo? Y tener la carga y saber que estamos puestos ahí para hablarle. Julio, pero no tengo tanto tiempo, que sea un folleto. Pero es compartir quién es Jesús. Es una nueva mentalidad porque tenemos un nuevo ministerio. Y ese nuevo ministerio, ¿verdad?, nos hace embajadores. Yo regreso a mi idea de embajadores. Ahí están todos los salvadoreños. Te voy a enseñar otro salvadoreño. ¿Sabes quién es Carlos Enrique García González? Yo no sabía. Me da un poco de pena decir que no sabía, porque creo que soy alguien que está regularmente informado de la realidad salvadoreña. Pero Carlos Enrique García González es quizás uno de los mejores ejemplos de quiénes somos. Él es el embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas. No sabías, ¿verdad? Qué barbaridad. Él representa a El Salvador, fíjate, tiene una posición interesante. Representa a El Salvador no delante de un país, delante del mundo. Esa es su posición. Y yo pensé, se parece a la nuestra. Esa es nuestra posición. Nosotros representamos a un país delante del mundo. Representamos a una patria delante del mundo, al cielo. ¿Y sabes para qué está puesto Carlos Enrique García González? Para hablar. Él habla. ¿Sabes para qué estamos puestos nosotros acá? Para hablar. Esa es la única razón. Esto nos hace pensar, fíjate, que tú eres el máximo representante de Jesús en tu mundo. Perdón que lo diga así, ojalá que nadie se ofenda por lo que voy a decir ahorita, pero ¿cuál papa? Tú, papá, tú. Tú eres el representante. Tú eres la persona que hace que las otras personas conozcan el cielo, el camino al cielo. Fíjate. Y por eso yo quiero terminar desafiándote a que cumplas tu nueva misión. 2 Corintios capítulo 5, déjame cerrar este trozo. 2 Corintios capítulo 5 dice en el versículo, ahora entiendes, ¿verdad? Ahora tiene, el trozo entero tiene toda la lógica y concluye con, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Y por favor, dame tu mente, no te me apagues. Yo quisiera decirte, quisiera señalarte una última verdad aquí. Eres un mensajero. Tienes un ministerio, tienes una misión, como quieras llamarlo. Y debes ser un mensajero fiel. Proverbios dice que el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud, que es la misma expresión en el Antiguo Testamento para salvación. Eres un mensajero y tú llevas la oportunidad de que otras personas conozcan. Pero yo creo que eso está claro de todo el contexto. Pero yo quiero señalarte algo aquí
que es una piedrita en mi zapato cuando estoy estudiando este pasaje. Y anoche, ya para cerrar mi estudio y estaba poniendo todo en PowerPoint, le hablé a Steve, fíjate. Aquí me hablo a Steve, le hablé a Steve, le digo, Steve, mira, yo tengo un trozo aquí que me incomoda, fíjate. A ver, decime. Entonces nos echamos ahí una plática teológica, ¿verdad? Y él me dio sus impresiones, porque a mí me molesta cuando en el texto aparece algo que yo no entiendo. Y aquí hay algo que para mí está salido del lugar. Fíjate, salido del lugar. Y tú estás diciendo, sí, ya lo vi también. Déjame releértelo, fíjate. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hemos entendido, claro, hasta este momento que hay dos tipos de personas, los que están en Cristo, los que no están en Cristo, que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. El que está en Cristo es creyente, tiene una nueva vida. El que no está en Cristo va al infierno. Entonces tenemos que pasar el mensaje. Pero me inquieta que hablándole a la iglesia de Corinto, él dice, nosotros estamos para rogar a otros que se conviertan. Por eso, les dice, os rogamos. A mí eso me inquieta. Dice, ¿por qué te inquieta, Julio? Porque está hablando con la iglesia. Ahora, supuestamente en la iglesia, las personas que están en la iglesia están en Cristo, ¿o no? Supuestamente. ¿Por qué le dice a los de la iglesia, les ruego a ustedes que se reconcilien con Jesús? Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué razón? Pablo, después de que ha pasado un trozo largo haciendo un argumento completo de que hay dos tipos de personas, unos son creyentes, otros no son creyentes, les dice, a los que no son creyentes hay que rogarles que se reconcilien porque nosotros mismos éramos antes malos y entonces ellos tienen que reconvertirse. ¿Por qué ahora a la iglesia le dice, les ruego a ustedes que se reconcilien con Jesús? Y fíjate, esta es mi conclusión. Y dame tu corazón porque creo que es importantísimo esto. Es porque en cada iglesia, allí en la iglesia, allí en Corinto, igual que pasaba en Corinto, hay algunos acá en Vida Nueva que siendo parte de la iglesia no están en Cristo. O sea, tú vienes cada domingo acá y no eres creyente. No eres creyente. Y si mueres, vas a ir al infierno. A mí me impacta pensarlo. Me impacta porque uno va a la iglesia y cuando uno va a la iglesia uno se imagina que todos los que están en la iglesia son hermanos en Cristo y van a ir al cielo y han recibido a Jesús y desayunaron con Jesús esa mañana y sus servilletas dicen Juan 3:16. Yo no sé qué piensa uno de los otros en la iglesia, pero de repente Pablo pone una realidad espiritual, cotidiana, delante de nosotros. Y yo te digo algo con preocupación. Aquí hay algunos así. O sea, aquí hay algunos que quizás han venido 15 años a la iglesia, pero no están en Cristo. No tienen una vida nueva. No tienen una vida diferente. No tienen la vida de Jesús en ellos. No aman a los hermanos. O sea, no han pasado de muerte a vida. No reflejan un caminar con Jesucristo de manera constante. Ahora vienen a la iglesia y quizás hasta son, yo no sé, líderes de algo. Tú me dices, no, Julio, a mí no me estás hablando porque yo soy, mira aquí dice, diácono. O sea, perdón. Hermano diácono, yo no creo que bueno, a saber, tengo mis dudas de uno, ¿verdad? Pero después les digo quién es. Pero estoy hablando en serio, o sea, el que alguien sea un diácono, sea uno del equipo pastoral, sea maestro de escuela dominical, eso no garantiza absolutamente nada. Porque solo hay dos tipos de personas. No los diáconos y el resto de gente, no los miembros de una iglesia y el resto de gente, solo hay dos tipos de personas. El que está en Cristo y el que no está en Cristo. Y yo te pido esta mañana que te examines. Y si tú llegas a la conclusión que no estás en Cristo,
yo te ruego, fíjate, te ruego, porque es lo que Pablo hace, te ruego que te reconcilies con Dios. Porque si no, tu eternidad es un desastre. Es un desastre. Y en el cielo no te van a preguntar si venías a la iglesia o no venías a la iglesia. Ni te van a preguntar cuánto dinero diste en diezmos. Ni te van a preguntar si fuiste parte de un ministerio u otro. Ni te van a preguntar si conocías la Biblia y terminaste discipulado. En el cielo solo hay un requisito. Estás en Cristo y moriste con Él en la cruz y recibiste una vida totalmente nueva y Él es tu Señor y vives para Él, porque es la mentalidad que Pablo ha planteado. O no lo estás. Y si no lo estás, estás perdido. Hay cristianos evangélicos perdidos. A mí me da no sé qué, porque de vez en cuando, todavía ahora algunos me preguntan, Julio, ¿y tú crees que hay algunos católicos que son salvos? Es una pregunta común. Y yo siempre contesto lo mismo, claro, claro. Ahora, no creo que son salvos a causa de su doctrina, creo que son salvos a pesar de su doctrina. Pero yo siempre contesto con otra frase. Lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es que hay algunos cristianos evangélicos que están perdidos. Y aquí hay algunos hoy, como lo había en Corinto. Te ruego que te reconcilies. Y uno dice, y Pablo dice, pero ¿cómo? ¿Y cuál es el parámetro? Y déjame decirte que yo creo que versículo 21 es el parámetro. Fíjate, al que no conoció pecado, porque este es el último versículo se usa casi siempre desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Sí, Cristo fue hecho pecado en la cruz. Así dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y uno puede pensar, ¿verdad?, que Jesús, que fue sin pecado, dice el libro de Hebreos capítulo 7, que era santo completamente. Y dice Pablo, él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A los creyentes, entre comillas, perdidos, a los evangélicos perdidos, que 1 Corintios 15:34 dice que es nuestra vergüenza. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. A los creyentes de este tipo dice, miren que cuando una persona llega a Jesús hay un cambio completo. Él fue hecho pecado para que nosotros tuviéramos un cambio completo. La palabra justicia habla de rectitud. Perdón, déjame replantearte 2 Corintios 5:21. Quizás te hace verlo de una manera distinta el resto de la vida. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado en la cruz. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre en la cruz. Y perdón, aquí voy a usar una palabra muy salvadoreña, pero para que me entiendas. El chiste de esto, la única razón para esto, es que nosotros nos volvamos personas rectas. Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Si nosotros seguimos siendo los mismos malías de siempre, no tiene ningún chiste que Él haya sido hecho pecado en la cruz. ¿Qué determina que yo soy un creyente? El poder ver, el estar en Cristo y poder ver que hay un cambio. Se puede en Cristo. Fuera de Cristo no se puede. Fuera de Cristo, yo te cito Jeremías 13, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. La respuesta es no. Pero en Cristo hay un cambio completo. Si ese cambio ha habido en ti, estás en Cristo. Si ese cambio no ha habido en ti, no conoces a Dios. Y yo te ruego que te reconcilies con Dios. De hecho, vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. Y César nos va a llevar por un proceso precisamente de tomar una decisión, de echar un vistazo dentro de nosotros mismos y definir si conocemos o no conocemos al Señor. Y luego la toma de decisiones. Algunos tienen que volverse mejores ministros de la reconciliación.
Deja que Dios te hable. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más de una forma clara, de una forma precisa, Señor, y una vez más mostrarnos tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu fidelidad, Señor, hacia nosotros. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí, Señor, estábamos perdidos, extraviados, enconflictados contigo, mi Dios, con todo un paquete de pecados que fueron quitados por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de ti ahora hemos sido reconciliados con el Padre y ahora nos has encomendado un ministerio, nos has encomendado la reconciliación. Señor, tú lo único que nos pides es que hablemos de esa reconciliación que hemos encontrado, de ese paso que dimos, el cual nos ha traído paz para contigo. Señor, te queremos pedir esta mañana que nos ayudes a poder hacer esta tarea, que nos ayudes a poder saber si nuestra mente, nuestra vida ha cambiado. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Entendemos que tenemos esta responsabilidad de ser embajadores tuyos en nuestro mundo, ahí donde nos movemos a diario, Señor. Ayúdanos a vivir enfocados y pensando en que somos esto, somos tus representantes, somos los voceros que tú has dejado para que la gente pueda conocerte a ti. Gracias, Señor, porque es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio, porque entendemos que esto ha sucedido por tu gracia, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por querernos usar como instrumentos. Gracias, Señor, por darnos este enorme privilegio de poder llevar tu palabra, de poder confrontar a otros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y la autoridad para poder hablar de tu palabra. Queremos hacerlo de la mejor manera, queremos hacerlo, Señor, de la forma correcta. Y por eso esta mañana te pedimos que nos ayudes a poder ejecutar esta orden, que nos ayudes a poder ejecutar esta responsabilidad que llevamos sobre nosotros. Hablar con todo aquel que está extraviado, poder hablar con todo aquel que se encuentra en abierta rebeldía contra ti, mi Dios. Es evidente en este mundo que hay tanta necesidad de ti, no de conocerte solamente de palabra, sino conocerte con el cambio total de nuestras vidas. Señor, te pedimos como tus hijos que nos ayudes a poderte reflejar a ti, que nuestro testimonio, nuestro diario vivir sea de evidencia de que somos nuevas criaturas en ti, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a transformar este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder impactar en medio de esta sociedad difícil y complicada en la que ahora vivimos. Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote que nos ayudes a poder llevar esta tarea y poder transformar este mundo que donde nos has dejado, este país. Y si tú estás aquí esta mañana y Dios ha hablado a tu corazón y tú entiendes que estás en rebeldía contra Dios, que estás luchando contra Dios, piensa por un momento. Luchar contra Dios se escucha fácil, pero eso es difícil y complicado. Pero Dios ahora te está dando la oportunidad de reconciliarte por medio de su Hijo Jesucristo. Haz las paces con Dios. Recibe a Cristo en tu corazón. Entiende que Dios quiere darte una vida nueva. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Y si tú quieres reconciliarte con Dios esta mañana,
Si quieres entregar tu vida a Cristo, yo quiero orar por ti. Solo quiero pedirte que... God is good.